como ven, como desatrasándonos, conversando de todo, saludando a nuestros invitados que comienzan hoy nuestro programa con nosotros y por supuesto a ustedes que son nuestros principales invitados, o más bien, nosotros somos los invitados de ustedes, porque no los metemos a la sala, al comedor, a muchas partes de la casa, también al dormitorio, y ustedes nos permiten compartir con ustedes temas que sabemos que son de su interés. ¿Sabían que existe un día clásico para las enfermedades huérfanas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las enfermedades huérfanas? ¿Cuáles son las enfermedades huérfanas? Debo confesar que soy bastante desconocedora del tema. De repente, el único acercamiento que he tenido con alguna de esas enfermedades fue a través de un programa que tenía precisamente Teleantioquia el año pasado, donde hablaban de casos muy específicos de con Chucho, con ¿te enfermedades. acuerdas? Chucho era el creador del programa. Ah, bueno. Chucho González, Jesús González. Claro. Yo sé que la productora también era Isabel Isamazo, entonces a través de eso nos acercamos un poquito, pero nos dice el médico, lo extraño ahora es no conocerlas. Lo raro es no conocerlas. Eso es lo que está de moda ahora. Vamos a saludar primero a mis compañeras, si me lo permite, Doc. Claro que y sí, ahí no vamos pasa a nada. saludar Pues a yo nuestro hago invitado. parte de esas personas que no tiene idea. El término sí lo había oído, pero no tengo idea a qué se refiere. Hoy en día hay tantas cosas, ¿cierto?, que uno definitivamente no sabe muy bien a qué se puede referir esto. Pero ya saben, aquí vamos a estar en las 3 gracias para que ustedes se conecten con nosotros, para que de alguna forma estén bien conectaditos y bien atentos, porque de pronto puede ser que no conozcan en esencia qué es la enfermedad huérfana, pero ya cuando nuestro especialista empiece en detalle a decirnos qué es, probablemente diga, ah, pues claro, es que eso es lo que yo tengo, o eso es de pronto alguno de los síntomas que yo puedo padecer. Así que estén conectados con nosotros para que pasemos esta tarde pues bien entretenidos y sobre todo bien informados. ¿Qué más, Lina Mantilla? ¿Cómo Muy estás? bien, me dio una peste la semana pasada, menos mal no tenía que venir porque era Lino, como dijo Olguita. Ajá. Una voz de llega señor. y me deja un mensaje. Una voz Lino, de ¿qué te señor. pasó? Sexy. Estaba como un Maluma, así como Sexy. medio ronquito, sí, bueno. Por el contrario, sí conozco las enfermedades huérfanas porque tengo una amiga, la saluda a ella, Verónica, y a su hijo David, que le daba muy pocos años de vida y hoy en día ya tiene 10 años. Una enfermedad muy rara, descubierta, estuvo dentro de estas historias que presentó Teleantioquia, y si uno se preocupa por una enfermedad conocida que le dé a un hijo, hablando del tema específico, dígame por una desconocida. O sea, la incertidumbre para la familia, para los padres, es única porque te dicen, no sabemos qué tiene, y empiezan con miles de exámenes, y esto está bien, no sabemos. O sea que la angustia es muy grande. Por eso hoy conocerlas y tener más investigación es una esperanza para todas las familias. Así que el tema me encanta, conmemoremos este día. Yo sé que son muchas historias tristes, pero también otras que han salido muy valientes adelante. Yo pienso que la familia es aquí donde tiene el peso más grande. Claro. Cuando se presenta algo así al interior de nuestros seres queridos y llega la información, gracias a Dios, porque ustedes están ahí trabajándole. Pero antes de que empecemos con el tema, tengo saluditos. A ver, es que ven, los patronales, ¿sí o no? Más saludable que un Alka-Seltzer. En San Jerónimo. Ahí en San Jerónimo hay una montaña, allá estuve el fin de semana, que sigue para San Pedro de los Milagros. Pues allá está Edwin, su esposa Mónica y su hija Alexandra. Se ve en el programa, Lindos. están conectados, que saludes a todas. Qué lindos. Que gracias por hacerles las tardes tan alegres, que aprenden muchísimo. Son personas que siempre han estado en el campo y que dicen que para eso prenden el televisor. Ay, qué para ver el hermosos. Qué Gracias, belleza. muchas gracias de verdad por acompañarnos y por seguirnos desde todos los rincones de Antioquia. Un abrazo para ustedes. Saludamos ya sí a nuestro primer invitado, el doctor Richard Vaquero, miembro, tanto que le pregunté si era banchero, vaquero, y vengo acá a equivocarme. Vaquero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, quien hoy viene a hablarnos de enfermedades huérfanas. Y por ahí quisiera empezar. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades y la incidencia de su presencia en un país como el nuestro? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, y de verdad un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo este día que busca justamente visibilizar las enfermedades huérfanas en el mundo y obviamente en nuestro país, Colombia. Una enfermedad huérfana realmente es poco frecuente, realmente son enfermedades que tienen una prevalencia muy baja, aproximadamente 1 de cada 5.000 personas la padece. Eso hace obviamente que probablemente sea muy difícil poder llegar a hacer un diagnóstico y probablemente los pacientes tengan que consultar muchas veces a un médico para poder llegar allá. Consultar y buscar.
Y si hablamos en nuestro país donde es tan difícil acceder a exámenes especializados, ¿cómo se cuenta la historia desde una EPS y de las personas que tienen ya medicinas prepagadas, que pueden tener una agilidad? O sea, el panorama es duro para nosotros los colombianos frente a esto, ¿o no? Sin duda alguna es un panorama muy complejo porque lo que vemos obviamente es que hay unas barreras importantes en el sistema de salud que hace que los pacientes probablemente no puedan acceder de manera oportuna a un diagnóstico. Y esto lo vemos no solamente por el hecho del sistema de seguridad social, como bien lo menciona, sino también por la región geográfica donde se encuentra el paciente. Hay pacientes obviamente que están en centros alejados o dispersos del país donde probablemente acceder a una atención especializada o integral no va a ser oportuna y eso hace que obviamente el diagnóstico se retrase mucho más. ¿Y cuáles son los síntomas o algunos de los síntomas que manifiestan las personas que finalmente son diagnosticadas con enfermedades huérfanas? Muy bien, los síntomas son variados. Hay muchos síntomas porque realmente lo primero que tenemos que hacer es definirla. Y una enfermedad huérfana se define como aquella enfermedad crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que obviamente tiene una baja prevalencia en, como lo mencioné anteriormente, pero puede tener muchas manifestaciones. Por ejemplo, hay enfermedades que pueden tener un predominio de manifestaciones neurológicas, musculares, otras nefrológicas, como la especialidad que yo manejo, o hematológicas. Entonces pueden tener unas manifestaciones muy particulares, pero que obviamente en el conjunto de signos y síntomas que estos pacientes presentan es donde empezamos a hacer o a pensar en la sospecha diagnóstica de esta enfermedad. Claro, porque es que por lo general comparten muchos síntomas con otras enfermedades que sí son conocidas. De Entonces, acuerdo. para poder ir como tamizando la información hasta llegar ahí, debe ser un proceso largo. De acuerdo. Comparten muchos síntomas con muchas enfermedades que pueden ser muy comunes y que eso hace que probablemente el diagnóstico se retrase y que de pronto pensemos que es esta enfermedad que es más frecuente porque la vemos más frecuente los médicos, pero realmente no es esa enfermedad a pesar de que comparta ese síntoma. Me parece muy importante eso que mencionas. Hay algo también que creo que ha cambiado muchísimo el panorama de este tipo de enfermedades huérfanas y es el acceso a la información. Si bien es cierto, pueden no existir muchos pacientes en nuestro país que padezcan determinada enfermedad, pero a través de la información y de los enganches que se pueden hacer por la red, pueden encontrar pacientes de otros países que también la estén padeciendo. Completamente de acuerdo, y una ventaja muy importante que vimos también con la pandemia que ha surgido es el acceso a la información a través de lo que mencionas, de todo el internet, las redes sociales, etcétera, porque hoy en día parte de la responsabilidad social que tenemos como médicos y como miembros de las diferentes asociaciones científicas en el país es visibilizar esas enfermedades, estas y muchas otras. Esto permite obviamente que nosotros a través de educación médica continuada a médicos, a familias y también con el apoyo de asociaciones de enfermedades huérfanas podamos obviamente visibilizar estas enfermedades y caracterizar los síntomas y ayudar a que la gente piense realmente en ellas porque realmente ahí están y no las sabemos porque obviamente no estamos tan frecuentemente relacionados con ellas. Doctor, enumeremos algunas de las que se han visto en Colombia. Yo sé que la ELA es muy, ¿cómo se dice? Cuando frecuente, altamente exacto, prevalente. esa es la palabra. ¿Cómo se llama? ELA. ELA. Explíquenos las siglas y es como la que yo más he escuchado y en estos casos que Como una estuvimos esclerosis múltiple, ¿cierto? Exacto, mire, realmente en el país pues obviamente tenemos un registro, aproximadamente en el país tenemos un registro en la resolución 5265 del 2018 que tiene cerca de 2.160 enfermedades huérfanas ya registradas ahí, en ese registro. Y de ellas las 10 más frecuentes que tenemos nosotros en nuestro medio son la esclerosis múltiple, la psoriasis reumática, la drepanocitosis, que es la anemia de células falciformes, que es muy común, por ejemplo, aquí en Antioquia, en el Urabá antioqueño, por ejemplo, y en el Chocó y también en parte de Risaralda, pero también la vemos en algunas ciudades de la costa, etcétera. Y también tenemos muy frecuentemente relacionadas algunas otras, como por ejemplo la hemofilia A. La ELA es la esclerosis lateral amiotrófica. Eso es lo que es la ELA. Que los músculos se van debilitando. Hay una va debilidad perdiendo la muscular movilidad. proximal y hay prácticamente la persona queda con una invalidez para poderse mover de manera normal. Y el plazo de vida es muy corto, es lo que he escuchado. Sí, depende mucho de las manifestaciones clínicas y de la presentación que esta enfermedad tenga, pero es variable, exactamente. Doctor, yo quiero no sé, porque tal vez no estoy entendiendo muy bien el concepto y de pronto le puede pasar a muchas personas, porque Lina acaba de mencionar unas que uno las ha oído más frecuente, ¿verdad? Sí. En el caso, o sea, tienen nombre como tal, no es solamente una enfermedad huérfana y no sabemos qué tiene, sino que tienen nombre. Tienen nombre y apellido. Nombre y apellido. De acuerdo. Pero adicionalmente, cuando se consideran huérfanas, entonces el panorama es desolador.
o hay un grupo que está investigando para poderle dar una calidad de vida a estas personas o un tratamiento como tal? Me encanta tu pregunta porque básicamente cuando tenemos una enfermedad huérfana va a haber un predominio de unos síntomas que va a hacer que, por ejemplo, tengamos un grupo multidisciplinario que los va a atender, pero siempre va a haber un médico líder. Por ejemplo, yo soy nefrólogo pediatra, yo me dedico a todas las enfermedades del riñón y de las vías urinarias y dentro de mi especialidad hay unas enfermedades huérfanas que tienen unas características clínicas. Por ejemplo, una muy común en nuestro medio, digamos, es por ejemplo las tubulopatías, una que llamamos síndrome de Fanconi. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad tiene unas características. Yo te puedo decir, por ejemplo, los niños no crecen, son muy pequeños, orinan mucho y a través de la orina botan algunas sustancias como por ejemplo el fósforo, el potasio, el sodio, el calcio y esto hace que ellos no puedan crecer bien y que todos los nutrientes que básicamente nosotros necesitamos para poder obviamente crecer, desarrollarlos y poder cumplir otra serie de funciones orgánicas normales, entonces hay una limitación en eso. Entonces digamos, yo como nefrólogo soy el líder del manejo de ese paciente, pero me apoya un grupo multidisciplinario. Hay un oftalmólogo que los va a ayudar también para la parte ocular porque hay manifestaciones oculares, un ortopedista porque también hacen deformidades tipo raquitismo, un endocrinólogo porque también hacen deficiencia de crecimiento, me imagino para la familia también y para psicólogo, él. Trabajador social, por todas las barreras de acceso que a veces estos pacientes puedan tener. Pero así como yo soy nefrólogo, hay un genetista también que está apoyándonos en todo este proceso y también, por ejemplo, otras enfermedades donde hay manifestaciones más hematológicas están lideradas por el hematólogo, pero hay un grupo multidisciplinario todo el tiempo apoyando a estos pacientes. O sea, de huérfanas no tienen sino el nombre, porque realmente... al final están más acompañadas. Exacto, están más acompañadas de un grupo interdisciplinario. Y volvemos al tema, lo raro realmente es no conocerlas y por eso buscamos este día conmemorarlo para visibilizarlas y hacerlas más visibles y que la gente piense en ellas cuando se enfrentan. Que sean pocas las personas que la tienen, pero que sean conscientes de que existen. De acuerdo, me gusta esa expresión. Existen, son pocas las personas que la tienen en comparación como por ejemplo una neumonía o diarreas o desnutrición que de pronto, mejor dicho, estamos llenos en los hospitales de eso. Doctor, pero cuando dice Cami que están acompañadas, pero yo he escuchado y he visto no solo las de Teleantioquia de esa época, porque por Chucho me lo vi todo, me pareció muy importante y como salía el hijo de mi amiga, pues estuve pendiente, pero he visto en las de Estados Unidos, en esos canales, que hay gente que le toca ir a ciertos países donde solamente allá la conocen y la están tratando. Es más, en Netflix hay un documental de esas enfermedades. Entonces ahí la cosa empieza a cambiar. Ustedes acá obviamente tienen todo el avance y cada uno en su especialidad, pero cuando no tienen registro, cuando solo en otro país, ¿cómo hacen esas personas? Perfecto. Cada 2 años el registro de las enfermedades huérfanas a nivel nacional se actualiza. Y hay una ley estatutaria que salió en el año 2015 que básicamente se encarga de que el Ministerio de Salud, a través obviamente de las leyes y las normas que tenemos a nivel de país, debe garantizar la atención integral a todos los pacientes con enfermedades huérfanas, basado justamente en ese listado. Pero puede suceder que alguno de los pacientes no esté en ese listado por algún motivo, pero obviamente se hace el trámite y es responsabilidad de las entidades de prestadoras de salud, en este caso las entidades como las EPS, los médicos tratantes como cualquiera de nosotros y las IPS donde los pacientes obviamente acuden, que son las instituciones de salud, hospitales y clínicas, para que estas enfermedades se empiecen a registrar y permita que en el país puedan haber opciones de tratamiento para ellas. Hoy en el país, para las más de 2.190 enfermedades que hoy en día están en la resolución del 2018, existe tratamiento para la gran mayoría. Pero para otras enfermedades hoy no hay ningún tipo de tratamiento, pero ya están procesos de investigación que están llevando a cabo eso. Y como huérfana entonces se tomará entonces la individualidad de cada caso para ver cuál es el proceder. Se queda con nosotros, doctor, para que sigamos hablando Por de supuesto. esto, y todo para que aprendamos Por a conocerlo. supuesto que sí. Pero miren, no hemos hablado de causas. Ahora hablaba de unas regiones del país donde hace más prevalencia unas que otras. ¿Por qué? ¿Es algo genético? ¿Qué preguntas tienen ustedes? Háganlas a través de nuestras redes sociales, que ya regresamos. Ayer.